poner a grabar y voy a compartir mi pantalla. Ya me avisan por favor si... Me avisan porfa si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Bien, miren, la clase pasada estuvimos hablando acerca de las transformaciones de los objetos y lo último que llegamos a ver fue este programa que les había pasado, en donde dibujamos un cubo de color y hicimos un pequeño cambio en el programa original en donde simplemente dentro de este bucle de dibujo lo que hacíamos era inicializar un valor alfa, que era un ángulo en número real, ¿sí? Y lo íbamos incrementando en cada iteración, ¿no? Y básicamente en medio construíamos una matriz de transformación para alguna rotación, ¿no? Yo les había dicho que todas las transformaciones que hemos visto en el curso, en la parte teórica, todas esas transformaciones se encuentran en un archivo dentro de la librería gráfica, que es la que está también en el repositorio, que se llama transformation.py, o sea, de Python, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí la implementación de la escala uniforme, que es la matriz de 4x4 en donde todas las escalas son del mismo factor. Tenemos la escala no uniforme, en donde yo puedo ponerle un factor a cada diferente valor en las dimensiones. ¿Sí? La rotación en X, la rotación en Y, la rotación en Z, la rotación con respecto a un eje, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Traslación, shearing, tenemos, es decir, todas las transformaciones posibles que podemos tener a nivel básico, ¿ya? Entonces, terminamos viendo este programa y lo que habíamos hecho es esto, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo final que vimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Bien, entonces, solamente para redondear esta idea, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, permítanme ver las otras transformaciones, solamente para darnos una idea de qué cosas es lo que hacen y cómo nosotros las usamos, ¿no? Por ejemplo, la traslación, ¿sí? La traslación requiere 3 parámetros porque siempre es un factor de cuánto se mueve en el eje X, cuánto se mueve en el eje Y, cuánto se mueve en el eje Z. ¿Sí? Yo voy a hacer, por ejemplo, en este caso que mi objeto se mueva, ¿sí? No se mueva en el eje X, no se mueva en el eje Y, y que se mueva el factor alfa, ese valor alfa que nosotros estamos variando desde 0 y que vamos incrementando, se va a ir acumulando en el lado de Z. ¿Ok? Entonces, si es así, vamos a ver si es un factor muy pequeño tal vez. Allá. Okay. Vamos a hacerlo más lento. Entonces, fíjense que en cada iteración yo lo que estoy haciendo es moviendo el cubo un poco en el eje Z, por lo tanto el cubo se está moviendo en el eje Z. En algún momento va a desaparecer porque sale de la pantalla. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo escala? ¿Sí? De hecho, voy a utilizar la escala uniforme, Uniform Scale. ¿Sí? Y acá sí hay que tener en cuenta una cosa, la escala es un factor que multiplica a las coordenadas, ¿ya? Es un factor que multiplica las coordenadas. Por lo tanto, si yo quiero que el objeto crezca, por ejemplo, lo que tengo que hacer es colocar un valor incremental de 1, ¿no? O sea, colocar un valor mayor que 1 y siempre incrementando ese valor en adelante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí nosotros para hacer que esto funcione sería hacer algo como esto, ¿no? 1 más alfa, en realidad, ¿sí? 1 más alfa y 1 más alfa, ¿sí? ¿Eso por qué? Como les digo, porque si yo coloco solo alfa, inicialmente es 0 y se va a multiplicar una matriz de escala 0 contra el objeto y eso lo va a anular, no lo voy a ver, ¿ok? Ahora lo que va a pasar, ¿sí? Lo que va a pasar es que el objeto va a ir creciendo paulatinamente. Uniform Scale recibe un solo parámetro, porque es un solo factor en los 3x. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a ver es esto, ¿no? El objeto, en cada iteración, el objeto está siendo agrandado, ¿okay? Multiplicado por un factor uniforme. ¿De acuerdo? ¿Ok? Solamente para hacer una prueba.
¿sí? La transformación de escala general, que es en donde yo 1 más 2 por alfa. Miren lo que estoy haciendo en la escala general, en donde yo puedo cambiar cada una de las coordenadas de manera distinta. Por ejemplo, voy a cambiar la coordenada x en un factor de 1 más alfa. La coordenada y no la voy a cambiar, es decir, va a permanecer con su mismo tamaño. Y la coordenada z la voy a cambiar en otro factor distinto, que es 1 más 2 por alfa. ¿Sí? Y lo que va a pasar es esto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el objeto se deforma o se modifica de manera diferente en cada uno de los ejes. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Escuchan un sonido de base? Se escucha como tum, 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 Ah, debajo. ya. Ya, lo que pasa es que... A ver, déjenme ver. Ya. Ok, creo que ahí estamos mejor. Era el cable del micrófono que estaba golpeando contra la mesa. Ok. Bien. Bien, 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 bien. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a lo que iba explicando? No, ¿cierto? Ya. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a ver ahora algo, vamos a pasar a ver algo que nos va a permitir ver cuál es el potencial que tienen las transformaciones básicas para poder hacer transformaciones más complejas. Miren, si ustedes se dieron cuenta en nuestro dibujo, nosotros no hemos hecho, no hemos llevado a cabo hasta ahora ninguna operación que sea muy, muy compleja, ¿no? Todas fueron las transformaciones simples, las que hemos visto. Sin embargo, uno quisiera como tener la opción de poder hacer transformaciones más complejas. Por ejemplo, yo lo que quisiera, ¿sí? Yo lo que quisiera, voy a graficar el objeto original simplemente, ¿ya? Para que vean una cosa. La transformación de identidad es la transformación que no hace nada, o sea, es la transformación que mantiene todo tal cual está. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, imagínense que, por ejemplo, yo lo que quiero es que este cubo, en lugar de que gire alrededor de alguno de los ejes coordenados, que es lo único que hemos visto hasta ahora, yo quiero que este cubo gire con respecto a su diagonal. ¿Sí? O sea, el cubo tiene esquinas opuestas, ¿cierto? Tiene una esquina, por ejemplo, en el punto 0.5, 0.5, 0.5, y tiene otra esquina en el menos 0.5, menos 0.5, menos 0.5. Eso forma una diagonal del cubo. Entonces yo quiero que el objeto en realidad gire alrededor de esa diagonal. ¿Sí? Para eso, entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos una rotación con respecto a un eje arbitrario. ¿Sí? Una rotación con respecto a un eje arbitrario. Entonces, voy a hacerlo en mi pizarra porque en realidad hay eh, para mí de hecho va a ser bastante más entretenido eh, hacerlo así que, que mostrarles esto simplemente en una diapositiva. ¿Ya? Miren, el esquema para hacer esta rotación es el siguiente. Yo tengo mi sistema, ¿sí? Yo tengo mi sistema coordenado, ¿sí? Esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿de acuerdo? Y yo lo que tengo como descripción del eje arbitrario es una línea o un segmento definido por dos puntos, el punto P1 y el punto P2, ¿de acuerdo? Con sus coordenadas, obviamente. ¿Sí? Entonces yo tengo definido un eje, pero definido por un segmento que va desde el punto P1 hasta el punto P2. ¿De acuerdo? P1 tiene sus coordenadas, X1, Y1, Z1, P2 tiene sus coordenadas, X2, Y2, Z2. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero, ¿sí? Lo que quiero es que
cualquier objeto que esté en mi escena, ahora gire alrededor de este eje. No quiero que gire alrededor de X, Y o Z, sino que gire alrededor de este eje. ¿Sí? ¿Se imaginan? Entonces, es como colocar un eje imaginario y todas las cosas van a girar alrededor de ese eje. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo construimos una matriz de transformación que ya no es una matriz simple, sino que cómo construimos una matriz que nos permita hacer esta operación. ¿Sí? Para poder llevar a cabo esta transformación hay que hacer varias transformaciones en realidad, no es una sola. ¿Sí? La primera transformación, la voy a poner por aquí, ¿sí? La primera transformación es trasladar este segmento que está en cualquier parte del espacio, trasladar este segmento a una posición en donde va a ser mucho más fácil poder girar este segmento hacia donde yo quiero. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es utilizar como referencia alguno de los puntos del segmento, en este caso voy a tomar P1, y voy a llevar todo el segmento hasta que P1 coincida con el origen. ¿Sí? Para hacer eso, entonces lo que tendré que hacer simplemente es trasladar, ¿sí? Trasladar el eje al origen. ¿Ok? Trasladar el eje al origen. ¿De acuerdo? Y eso significa que voy a tener una transformación que la voy a denotar simplemente así, no voy a colocar la matriz porque la matriz la podemos formar ahora sabiendo cuáles son los parámetros de esta transformación. Voy a trasladar esto en la siguiente cantidad, menos x1, menos y1 y menos z1. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas serán las coordenadas de P1, ¿cierto? Entonces estoy trasladando todo el segmento de manera que ahora el punto P1 coincide con el origen. Y obviamente el punto P2 se va a mover acorde, se va a mover en la misma proporción. ¿Sí? ¿Qué resulta de esta transformación? Lo que resulta es lo siguiente. Resulta, tengo mis ejes coordenados, y lo que va a resultar de esta transformación es que ahora el segmento que yo tenía aquí, que estaba compuesto por P1 y P2, ahora ese segmento se encuentra ubicado en el origen. O sea, P1 coincide con el punto del origen. ¿De acuerdo? P1 coincide con el punto del origen. ¿Sí? Y obviamente P2 también se movió acorde. Ahora tengo el segmento ubicado en el origen. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Voy a proyectar este segmento en el plano. ¿Sí? Voy a proyectar este segmento en el plano. Y lo que voy a tener es algo como esto. ¿Sí? Imagínense ustedes claramente, bueno, ese segmento podría estar en cualquier dirección en mis ejes coordenados, pero yo voy a asumir que se encuentra, ¿sí? Yo voy a asumir que se encuentra ubicado en este octante del sistema coordenado. ¿Sí? Entonces tengo el segmento. Si yo proyecto el segmento, el punto P2 hacia abajo, hacia el plano XZ, entonces lo que tengo es esto, ¿no? Tengo un triángulo formado abajo, ¿sí? Tengo un triángulo formado abajo por el origen, el punto proyectado y la proyección de ese punto perpendicular al eje X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Es normalizar este vector, porque me va a convenir tener las coordenadas normalizadas de este vector para poder luego ver que va a ser fácil poder crear las siguientes matrices. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿sí? En este punto, yo voy a normalizar ese vector que le vamos a llamarle A al vector, A mayúscula. ¿Ya? Ese vector A mayúscula, entonces yo lo voy a normalizar, ¿no? A entre la norma de A. ¿Sí? O sea, lo estoy actualizando de manera que ahora el vector es un vector unitario. ¿De acuerdo? Es un vector unitario. Y además, ¿sí? Y además, ese nuevo A, yo lo voy a representar como los tres valores ABC, en donde ABC son las coordenadas de este vector normalizado. ¿Sí? ABC son las coordenadas de este vector normalizado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, estas tres líneas punteadas que yo dibujé aquí, en realidad son los valores de ABC, ¿no? Una vez que el vector se normalizó. Por ejemplo, A sería la componente del vector normalizado en X, significa que A sería este valor que está por aquí, o sea, ese segmento. ¿Sí? B sería el valor de ese vector normalizado en Y, o sea, B sería este segmento, y C sería el valor normalizado de este vector en Z, que sería este segmento.
¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, A es el segmento en X, B es el segmento en Y y C es el segmento en Z. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y además de eso, yo sé que la magnitud del vector ahora, como es normalizado, ¿sí? Esa magnitud es 1. ¿Sí? Esta de acá, la hipotenusa, o sea, el valor del vector completo es 1, porque está normalizado. Y ahora quisiera saber cuánto vale este único valor que me falta aquí. ¿Sí? Este único valor que me falta aquí. Fíjense que este valor es la hipotenusa de A y de C. ¿De acuerdo? Es la hipotenusa de A y de C. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y es la hipotenusa de A y C. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este valor que está aquí, al que voy a llamar H, ¿sí? Este valor que está aquí, al que voy a llamar H, es, ¿sí? H es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Porque es la hipotenusa de los lados A y C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tengo completo mi esquema para poder hacer la siguiente transformación. Miren, yo lo que quisiera, como yo quiero hacer un giro con respecto a este eje, yo lo que voy a hacer ahora es hacer rotaciones de tal forma que este eje quede en alguno de los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque luego, si ese eje queda en alguno de los ejes coordenados, yo sé cómo hacer una transformación de rotación en algún eje coordenado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La segunda transformación. ¿Sí? Miren, la segunda transformación va a ser una rotación de este eje, ¿sí? Una rotación de este eje, de manera que el eje caiga en el plano XY. ¿Sí? Una rotación de este eje de manera que caiga en el plano XY. Fíjense que si yo quiero hacer eso, el ángulo que yo tengo que rotar este eje para que caiga en el plano XY es este ángulo que está aquí, ¿cierto? ¿Sí? Es este ángulo que está aquí, que lo estoy colocando como alfa, y que de hecho le estoy dibujando sobre la parte proyectada. ¿Sí? Ese es el ángulo que yo tengo que mover este eje de manera que se mueva y gire y vaya a parar al plano XY. ¿De acuerdo? Vaya a parar al plano XY. ¿Sí? Esta es una rotación con respecto a Y, ¿cierto? Voy a colocarle aquí primero rotar eje para coincidir con XY. ¿Ok? Entonces, esta rotación, ¿sí? Fíjense que esta rotación, ¿sí? Es una rotación con respecto a Y en un ángulo alfa. ¿Sí? Esta rotación es una rotación con respecto a Y en un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, es una rotación con respecto a Y en un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Rotación con respecto a Y en un ángulo alfa. ¿Sí? Nuestra matriz de rotación con respecto a Y en un ángulo alfa era la siguiente. La pongo aquí, ¿ya? Es coseno de alfa 0, seno de alfa 0, 0, 1, 0, 0, menos seno de alfa 0, coseno de alfa 0, 0, 0, 1, 0. Perdón, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Esta era nuestra matriz de transformación de rotación con respecto al eje Y. ¿Ya? Eso es conocida, esa es la matriz que ya uno conoce, ya está implementada. Sin embargo, fíjense que yo puedo hacer algo distinto aquí. ¿Sí? En lugar de saber cuánto vale el ángulo alfa, yo puedo directamente calcular el coseno y el seno del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque tengo los valores, miren. ¿Cuál es el coseno del ángulo alfa? El coseno del ángulo alfa es A sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo reemplazar directamente. En lugar de usar el coseno de alfa, voy a utilizar A sobre H, 0. El seno de alfa será lo opuesto, el cateto opuesto sobre hipotenusa, C sobre alfa, C sobre H, perdón, 0. Y lo demás es conocido, 0, 0, menos C sobre H, 0, A sobre H, 0, 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tengo mi matriz de transformación que hace lo siguiente. Lo voy a graficar por aquí abajo. Tengo mi eje
mis ejes coordenados, ¿sí? Y lo que tengo ahora es que mi vector, ¿sí? Mi vector está ya proyectado sobre el plano XY. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Ahora mi vector ya se encuentra totalmente proyectado sobre el eje XY. ¿Ok? Ya no proyectado, ya se encuentra totalmente en el plano XY después de esta transformación. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor, quiero saber si me están siguiendo. Sí, profe, lo estamos siguiendo. Ok, ok. Porfa, si hay alguna duda, me avisan nomás, ¿ya? Em, ya, ok. Entonces, miren, después de hacer la rotación, ¿sí? Después de hacer la rotación, este valor que está aquí, este valor de proyectado hacia el eje X, sigue siendo B, ¿cierto? Sigue siendo B, eso no cambió. La pregunta es, ¿qué valor será el valor proyectado sobre el eje X? ¿Sí? Y si ustedes se fijan en la figura de aquí, después de hacer la rotación, lo que se está proyectando en X es en realidad la hipotenusa de este triángulo que está abajo, o sea, es el lado que está proyectado aquí, que vale H, ¿cierto? Que vale H. ¿Sí? Entonces, el triángulo que forma este vector proyectado sobre el plano XY es un triángulo de lados B y H. ¿De acuerdo? Y ahora lo tengo fácil, miren, tengo un vector que está justo en el plano XY. Yo ahora lo que voy a hacer es transformar ese vector de manera que voy a rotarlo en este ángulo para hacerlo calzar completamente con el eje X. ¿Sí? Para hacerlo calzar completamente con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a la siguiente transformación, ¿no? Nuestra siguiente transformación, la 3, sería rotar. ¿Sí? Rotar, esto va a ser una rotación en Z. ¿Sí? Rotar en Z. Profe, ¿Sí? eso, creo que tiene que cambiar la pantalla. Sí. ¿Sí? Rotar en Z un ángulo beta. ¿Sí? Un ángulo beta. Ahora, fíjense una cosa. ¿Sí? Fíjense una cosa. ¿Recuerdan la clase pasada vimos el sistema de mano derecha? Yo les había dicho, los ejes coordenados tienen una orientación y es con respecto a nuestra mano derecha, ¿cierto? Cuando uno va a ver la rotación con respecto al eje Z, los ángulos, cuando uno aumenta el ángulo con respecto al eje Z, la rotación va siempre de X a Y. ¿Sí? O sea, si el vector, ese vector verde, lo quiero rotar beta ángulo, la rotación se iría para otro lado, o sea, se iría para arriba y no para abajo, como quiero. ¿Sí? En realidad, yo lo que voy a hacer es rotar una cantidad de menos beta, en donde beta es la magnitud de este ángulo que está aquí. ¿Ya? ¿Sí? Simplemente por la orientación. Yo quiero que el vector se vaya para abajo y no para arriba. ¿Sí? Entonces, menos beta. ¿Sí? Menos beta. ¿Ok? Ya, la rotación con respecto al eje Z de un ángulo menos beta sería la siguiente. Ojo, vamos a poner primero la matriz de rotación con respecto al eje Z y luego vamos a ver cómo cambia si es que yo utilizo el ángulo negado, el ángulo negativo. ¿Ya? La matriz era así, ¿no? Coseno de beta, o sea, voy a utilizar esto primero, ¿sí? Era coseno de beta menos seno de beta, 0, 0, seno de beta, coseno de beta, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esta es la matriz normal. De hecho, es la que vimos en la clase pasada y habíamos derivado esta matriz, ¿cierto? Ok, si yo le cambio el signo al ángulo, ¿sí? Si yo le cambio el signo al ángulo, coseno de beta es lo mismo que coseno de menos beta, por lo tanto el coseno no se ve afectado. Lo que sí se ve afectado es el seno, porque el seno de un ángulo negativo, el seno de menos beta, es menos el seno de beta.
Por lo tanto, lo que va a pasar aquí, si yo utilizo menos beta como ángulo, es que los signos de los senos van a cambiar, ¿no? Entonces va a ser así en realidad, nuestra matriz. ¿Sí? Nuestra matriz, la que queremos, va a ser así. Coseno de beta, seno de beta, menos seno de beta, coseno de beta. ¿Ya? Y yo puedo saber de nuevo cuánto vale beta, cuánto vale coseno de beta y seno de beta. Miren, si nos vamos a la pantalla anterior, ¿sí? Coseno de beta va a ser h sobre la hipotenusa. Pero fíjense que la hipotenusa es el vector. Y como está normalizado, la hipotenusa es 1, ¿cierto? La hipotenusa es 1. Entonces, el coseno del ángulo menos beta es h y el coseno del ángulo menos beta es b. Por lo tanto, mi matriz va a quedar de manera muy simple, va a quedar así, ¿no? La rotación con respecto a z de menos b es igual a coseno era h, seno es b, 0, 0, menos b, h, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y esa va a ser mi matriz de transformación con respecto al eje z menos b. ¿Y qué es lo que nos va a resultar? Lo que nos va a resultar es, de nuevo, esto, ejes coordenados, x y z, y ahora mi vector, ¿sí? Ahora mi vector, el vector que yo quiero, o el eje que yo quiero rotar, se encuentra ahora sí completamente alineado con el eje x, ¿sí? Completamente alineado con el eje x. Por lo tanto, como ya lo tengo ahí el eje, ahora sí puedo hacer una rotación simple con respecto al eje x, que estaría significando que estoy haciendo una rotación con respecto al eje arbitrario. ¿Sí? El paso 4 entonces, ¿sí? El paso 4 es simplemente hacer una rotación en eje x. Un ángulo, vamos a colocarle un nuevo ángulo, un ángulo teta. ¿Sí? Un ángulo teta, en donde teta es el ángulo que yo quiero girar con respecto al eje arbitral. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren todo lo que uno tendría que hacer, ¿no? Traslado todos los objetos, los traslado en menos x1 y 1z1. Luego, aplico la matriz de rotación con respecto a y para llevar los objetos al plano xy. Luego, roto con respecto a z para llevar los objetos al eje x. Aplico la rotación con respecto a x y ahora sí estoy girando con respecto a un eje conocido y esa matriz de rotación la conozco. El detalle es que ahora yo tengo que deshacer o ir en reversa en todas las transformaciones, de manera que ahora, una vez que ya giré con respecto al eje X, ahora sí quiero ir en reversa para que esa transformación se refleje justamente en el eje original arbitrario. ¿Sí? ¿Qué significa hacerlo esto en reversa? Hacerlo esto en reversa significa que la quinta transformación, después de hacer esto, ¿sí? La quinta transformación, ¿sí? Es rotar en eje Z. Fíjense que siempre vamos en el mismo orden en el que vinimos, ¿no? Como lo último fue rotar en Z, ahora de nuevo roto en Z, pero mi ángulo ya no va a ser menos beta, sino un ángulo beta, positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiero deshacer la transformación que hice anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, rotar en eje Z con un ángulo beta, yo puedo armar la matriz también, ¿no? O sea, va a ser esta misma matriz, pero el menos b va a estar aquí y el b va a estar aquí. ¿Sí? Es la misma matriz, pero con los signos de b cambiados. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la sexta transformación? La sexta transformación es la reversa de la anterior. La reversa de la anterior es la rotación en y. ¿Sí? La rotación en y, un ángulo alfa. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es la rotación en y en un ángulo menos alfa. ¿Sí? Entonces, mi sexta transformación es rotar en y un ángulo alfa. Menos alfa, perdón. ¿Sí? Un ángulo menos alfa. Y por último, hay una última transformación que es la inversa de esta traslación. Si yo me moví menos x1 y 1z1, como ahora quiero devolver todo al sistema original, entonces voy a tener que hacer una traslación en las coordenadas x1 y 1z1 positivas. ¿Sí? Entonces, la séptima transformación va a ser una rotación, perdón, una traslación, ¿sí? Una traslación, y de hecho la voy a poner así, ¿no? Traslación en x1 y 1z1. ¿Sí?
¿De acuerdo? Ok, entonces, miren, son 7 transformaciones que yo tengo que realizar en serie para poder llevar a cabo esta rotación más compleja de girar un objeto con respecto a un eje arbitrario. ¿Sí? Si yo tengo un punto, ¿sí? Si yo tengo un punto P, ¿ok? Un punto P representado por sus coordenadas homogéneas, esto tengo que multiplicarlo hacia aquí, hacia adelante, por todas las transformaciones que vienen para poder hacer ese efecto de giro, ¿cierto? ¿Cuál es la primera transformación que yo tengo que aplicar? La primera transformación que tengo que aplicar es menos x1 y 1z1, traslación. ¿Sí? Esa era la primera transformación. La siguiente transformación que había que aplicar era una rotación con respecto a y un ángulo alfa. ¿Sí? La siguiente transformación que había que aplicar era una rotación con respecto a z. Primero es z, ¿cierto? Primero es z. O y, no, es y primero, ¿cierto? Sí, es y. Una rotación con respecto a y alfa. Una rotación con respecto a z b menos beta. Luego viene la rotación con respecto a x de teta. Luego viene la rotación con respecto a z de beta. Luego viene la rotación con respecto a y de menos alfa. Y luego viene la última traslación que es x1 y 1z1. ¿De acuerdo? Si yo tengo un punto P, para poder hacer el giro con respecto al eje arbitrario, tengo que multiplicarla por todas estas matrices así en ese orden, para que se lleven a cabo las transformaciones, ¿sí? Siempre, cuando yo tengo un grupo de transformaciones, y estas transformaciones, obviamente las pongo en una multiplicación matricial, la transformación de la derecha es la primera que ocurre. Y siempre van ocurriendo como primero la de la derecha, luego la siguiente y la siguiente así de derecha a izquierda. ¿Ok? Aquí hay una cosa interesante. Lo interesante es que todas estas matrices son de 4×4. Por lo tanto, yo puedo precomputarlas, o sea, ese producto las puedo precomputar y tener una única matriz Q de 4×4 que transforma mi punto P. ¿Ok? Que transforma mi punto P. ¿De acuerdo? En nuestro programa, nosotros de hecho aquí en Transformations tenemos una función que hace, esta función matmul recibe una lista de matrices en el orden de izquierda a derecha y lo que hace es opera la multiplicación de matrices de todas ellas y te devuelve la única matriz de salida final. ¿Ok? De salida final. Entonces, este efecto que tenemos aquí de multiplicar todo, lo podemos hacer claramente con esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí para pasar a ver la implementación y ver el ejemplo? Todo bien, profe. Ok. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Miren, aquí está la implementación. Hay una función que se llama rotation axis, o eje, rotation axis, ¿sí? Recibe el valor θ, que es el ángulo, y recibe el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Y ustedes pueden ver aquí que estamos haciendo todo lo que hemos visto ahora, ¿no? Por ejemplo, estamos normalizando el vector, ¿sí? Una vez que se normaliza el vector, extraigo los componentes ABC, computo h, que era la raíz cuadrada de a y c, la raíz cuadrada de a cuadrado c cuadrado, y luego voy construyendo las transformaciones. Por ejemplo, t es la transformación que va en el punto 1, pero con coordenadas menos x, menos y, menos z. Y la transformada inversa es lo contrario, con los puntos positivos. Luego hallo la matriz de transformación en y, que la construyo directamente porque conozco los factores. La matriz de transformación y inversa, que es lo mismo pero con los factores del seno opuestos. La rotación en z, la rotación inversa en z, y por último, la rotación en x. ¿Sí? Fíjense que ahí están las 7 transformaciones. Y como quiero componerlas en una sola transformación, retorno lo siguiente. Miren, retorno el producto matricial de esas 7 transformaciones tal cual las hemos visto ahora, ¿no?
Y siempre, como les dije, ¿no? Primero, la primera transformación va en la derecha y hacia la izquierda, como es la secuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta transformación, ahora quiero que mi cubo gire alrededor de su diagonal. Entonces, lo que tendría que hacer yo es simplemente crear aquí rotation axis. Voy a utilizar el ángulo alfa, ¿sí? Que es este ángulo que está como creciendo en cada iteración. ¿Sí? Y como punto 1 y punto 2, ¿sí? Como punto 1 y punto 2, voy a recibir un arreglo numpy. Entonces por aquí voy a poner np.array. Y por aquí voy a utilizar como P1 menos 0.5, menos 0.5, menos 0.5, que es la esquina más baja del cubo. ¿Sí? Y voy a utilizar el otro punto P2 como 0.5, 0.5, 0.5. ¿Sí? Entonces, fíjense que P2 y P1 están formando la diagonal del cubo. ¿Sí? Y nada más, vamos a ver qué pasa. Está muy lento. Vamos a... ¿Ok? Y ahí está. ¿Sí? Fíjense que ahora el cubo está girando con respecto a esa diagonal que va entre estas esquinas opuestas, eh, eh, todas las coordenadas positivas, todas las coordenadas negativas. Y el cubo está girando alrededor de ese eje arbitrario. ¿Ok? Ya no está girando alrededor de un eje coordenado, sino alrededor de ese eje arbitrario que yo definí a través de este segmento de puntos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? em, no sé si es idea mía, pero cuando hizo el tema de, cuando, ¿cómo se dice esto? Re- eh, Mostró el tema de las transformaciones que había que hacer secuencialmente. Ujú. Las matrices no son como, no resultan como una especie de, como muy parecido a una matriz diagonal ponderada por su matrices, sus vectores propios. Eh, Vectores propios. sí, No, son vectores, o sea, son como son nuevos sistemas de coordenadas. Sí, uno puede, por ejemplo, de manera más formal, ¿sí? Una matriz de rotación siempre es una matriz ortogonal. ¿Sí? Una matriz de rotación es ujú. siempre una matriz ortogonal. ¿De acuerdo? Lo cual significa que cada matriz de transformación de rotación siempre define un nuevo sistema coordenado. ¿Ya? Un nuevo sistema coordenado. ¿Ok? Entonces sí, en realidad eso pasa. O sea, es una propiedad, de hecho, de las matrices de rotación. ¿No? La propiedad de una matriz de rotación es que si tú multiplicas la matriz por su transpuesta, te debe dar la identidad. ¿Ya? Mm, Y eso lo pueden verificar, ¿no? Ustedes tomen una matriz de rotación cualquiera, multiplíquenla por su transpuesta y les da la identidad. Y esa es la definición de una matriz ortogonal. ¿Ok? ujú. Gracias. Ya, eso sí, pero bueno, nosotros no nos complicamos con esas cositas, son cositas que, que son un poquito más teóricas, pero aquí nos interesa más. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan, las matrices de transformación están ahí, así que no tienen que aprendérselas de memoria. Lo que sí me interesa es que ustedes puedan pensar en cómo utilizar esas transformaciones para componerlas y hacer cosas interesantes. Como lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Como lo que vamos a ver ahora, miren. Les voy a mostrar algo. He preparado un nuevo script, que es este. ¿Sí? Es un script que subí en la noche, me parece. Si ustedes hacen git pull, lo van a tener en su repositorio. ¿Sí? Es un script que viene con algún código, ¿sí? Que por ahora
no lo vamos a revisar porque en realidad es un código que hace algo muy puntual. Defino una función que se llama read-off. OFF es un tipo de archivo que guarda geometría de objetos, ¿ya? Entonces, en lugar de que uno cree la geometría, así como en la tarea del tablero de damas, por ejemplo, que uno tiene que ir creando la geometría, en lugar de eso, generalmente la geometría se crea en un software modelador, ¿no? O sea, yo cojo 3D Studio Max o Maya o cualquiera de estos software Blender y modelo los objetos y los exporto a un archivo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos importando un archivo en mi programa de esa geometría que puede haber sido creada con un software modelador, y con eso me olvido de tener que hacerlo a mano, sino que ya lo tengo, la data tal cual viene en el archivo. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo, como he utilizado la forma que estamos viendo de retornar un BS Shape para cualquier cosa que uno tenga como geometría, lo puedo utilizar en mi programa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es cargando un archivo, que es un archivo que contiene la geometría de un avión, y cargando otro archivo que contiene la geometría de una hélice. ¿Ok? Y cada uno con un GPU Shape, de manera que cada uno lo puedo dibujar, plotear y hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Luego estoy utilizando un programa de shader que me permite ponerle luces para poder ver el objeto bonito. ¿Sí? Por ahora yo no quiero que todavía nos concentremos en esto porque esto lo vamos a ver más adelante. Le voy a explicar en detalle a qué se refiere cada uno de estos parámetros, pero básicamente estamos enviando aquí parámetros acerca de la iluminación. Lo que sí me interesa, ¿sí? Lo que sí me interesa es la parte en donde nosotros estamos graficando los objetos, que son estos. ¿Sí? En donde graficamos los objetos, ¿ya? En donde graficamos los objetos, fíjense que la matriz de transformación del plano es por ahora una identidad y la matriz de transformación de la hélice es por ahora una identidad. De manera que el objeto está, así como se carga, así se muestra en la imagen. Pero ahora quiero animarlo, ¿sí? Quiero animarlo y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Miren, les muestro qué cosa muestra este programita, ¿sí? Transformations Demo 3D. ¿Sí? Lo que muestra este programa es esto, ¿ya? Tal cual se cargó la geometría, ¿sí? Tal cual se cargó la geometría del avión y de la hélice, ¿sí? Lo dibujé, ¿ok? Lo dibujé. Sin embargo, pueden darse cuenta ahí ustedes de una cosa. El avión está muy grande para mi escena y además yo quisiera que el avión se oriente de tal forma que, digamos, el fuselaje coincida con el eje X, ¿sí? Coincida con el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿sí? Voy a ir al plano, ¿okay? Voy a ir al plano y voy a poner una primera transformación que va a ser rotar con respecto a Y, ¿sí? Rotar con respecto a Y. Si yo quiero que el fuselaje coincida con el eje X, ¿qué ángulo tendría que rotar con respecto a Y? ¿90 o menos 90? ¿Qué piensan? ¿Menos 90? Menos 90, ¿sí? Entonces, menos nultimedios, ¿sí? Y lo mismo hacemos con la hélice, ¿no? Rotation I menos np.pi sobre 2. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver ok. Ahora lo que vamos a ver es esto, ¿cierto? El objeto está ahora cargado, ¿sí? O está orientado con respecto al eje X, ¿sí? Si ahora yo quisiera hacerlo más pequeño, mi matriz de transformación obviamente tendría que hacer una nueva transformación sobre la rotación, ¿no? O sea, primero hacer la rotación y luego cambiar el tamaño. Entonces, para hacer eso, voy a tener que utilizar Matmul, ¿sí? Voy a tener que utilizar Matmul, y en donde adentro voy a colocar todas las transformaciones de mis modelos, ¿sí? tere.matmul.
Lista, así. ¿Ok? Y ahora entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una transformación de escala, uniform scale. ¿Sí? Uniform scale, un factor de 0.2. A ver, vamos a ver si llevándolo al quinto, un quinto del tamaño, tenemos buenos resultados. ¿Sí? Uniform scale 0.2, coma. ¿Sí? Y vamos a ver. Ok, se ve mejor. Sí, de hecho, yo lo haría un poquito más pequeño porque luego quiero hacer una animación y quiero que el objeto se pueda ver animado. ¿Sí? Entonces, llevo el objeto a una escala incluso más pequeña y ahí está el objeto. ¿Sí? Ahí tengo el avión, ahí tengo la hélice, ya los tengo ubicados de la forma como yo quiero. ¿Sí? Y fíjense que eso lo hice componiendo esas transformaciones de manera que pueda tener este efecto. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿sí? Ahora, miren, en este programa yo tengo una variable que va a ir cambiando en el bucle, que empieza en 0 y se va ajustando bajo algún factor, ¿no? Es siempre una variable que va incrementando. ¿Para qué la voy a usar? La voy a usar para mover el avión. Quiero que el avión se mueva con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer después de rotar y después de escalar? Lo que tendría que hacer es trasladar, ¿cierto? Trasladar, translate, ¿sí? Y aquí le pondría de X, de X, de X. ¿Sí? Y lo mismo para la hélice para que los objetos vayan juntos, ¿no? tr.translate de X, de X, de X. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver si es un buen factor. Si no, el avión se va a ir muy rápido. Creo que se fue muy rápido. Vamos a colocarle acá, a ver, un valor más pequeño. ¿Por qué se está agrandando? Vamos a ver. Profe, disculpa que no estaba prestando atención. ¿Dónde definió de X? De X aquí arriba, en 0. Ya, fuera de la Fuera ventana. del bucle, sí. Fuera del bloque, ya. Sí, fuera del bucle, ¿ya? Profe, ¿no tendría que poner de X solo el eje X y no en todas las coordenadas? Ciertamente. Sí, gracias. Estaba pensando más en la otra transformación de escala. Sí, ¿ok? Gracias. ¿Ok? Sí, entonces ahí tenemos el avión moviéndose solamente en el eje X. ¿De acuerdo? Sí, solamente en el eje X. ¿Ok? Bien, ahora fíjense que en realidad me afome la animación porque la hélice no se mueve, ¿no? Y yo quisiera que la hélice se mueva. ¿Sí? O sea, de hecho quisiera que la hélice gire. Entonces, por ahora me olvido de las transformaciones del plano, que ya están listas, ¿sí? Y me voy a concentrar en la transformación de la hélice. ¿En dónde tendría que colocar yo una rotación de manera que en cada momento yo vea la hélice girando conforme se va moviendo? ¿Dónde creen que debería poner la matriz de transformación, la matriz de rotación? Una rotación en el eje X. Una rotación en el eje X, ¿ya? ¿En qué posición del orden de todas estas transformaciones? Al principio. No, al final, ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que opine? Vamos a ver el chat. Abajo de Translate. Creo Jaime que algo mismo Navarro. si lo pone arriba o abajo del translate. Pero después del primero definitivamente tiene que ser la primera rotación. Ubicarlo y después empezar a rotar la hélice. Ya, ok, vamos a probar entonces, ¿sí? Vamos a probar, vamos a colocarla aquí al inicio, ¿sí? Rotation Y, no, rotation X, ¿no? Rotación en X, un ángulo de X,
De hecho, va a ser muy, muy grande, creo, ese ángulo. Vamos a ver. A ver, vamos a ver qué sale. Muy lento. ¿Sí? Fíjense ustedes que está girando la hélice, pero muy lento. ¿Sí? Entonces, el ángulo tiene que ser... el ángulo tiene que ser más pequeño. Entre 100, por ejemplo. ¿Sí? No, pues debería ser más más grande el grande. ángulo. Más grande, sí. Vamos a poner esto en 10 por x, 10 por dx. Es el factor que está presente, ¿cierto? Más rápido todavía. 100 por dx, para tener un efecto interesante. ¿Ustedes están viendo un lag en la animación? ¿O Sí, ven Sí, profe, un- se ve, no se ve fluido el movimiento. Sí, eso es lo que estoy notando. claro, tiene que ver con la transmisión del Zoom. Sí, yo creo que tiene que ver con la transmisión del Zoom. Sí, de hecho, Zoom está tomando... Si ustedes pueden colocar esto en su programa, porque de hecho yo lo probé con un valor menor que este y se veía bien el giro. Pero básicamente es eso. ¿Sí? Fíjense ustedes que, bueno, aquí ya se logra apreciar al menos que la hélice va girando con respecto a cómo el objeto va haciendo el movimiento. ¿Ok? Ya, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos lentos por... Ya, no es, miren, no es mi equipo, no es o sea, no es el lag de mi equipo, porque fíjense ustedes el FPS que estoy teniendo ahora, o sea, ¿cuántos frames por segundo está renderizando OpenGL? Está renderizando 509 frames por segundo. Y probablemente el problema es que Zoom no puede leer esa cantidad de frames por segundo para mandárselo a ustedes en la pantalla. ¿Ya? Eso, que ustedes, si ustedes hacen la animación, la van a ver bien. ¿Ok? Vamos a ver preguntas. Eh, eh, clases por Twitch. ¿Y dónde hago eso? Miren, yo soy un novato. ¿Saben dónde puedo cambiar la configuración para video settings? ¿Puede ser? Video settings. Está como HD. Al momento de compartir. A ver, vamos a ver. Esto, Advanced Sharing Options. No, no me aparece nada, no me aparece nada sobre mejorar la calidad en las opciones. Ya, eso. Bueno, tengo una GPU, una RTX 2080, por eso es que puedo graficar a 500 frames por segundo. Bueno, ese programita simple, ¿no? Sí, a 500 frames por segundo. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo pregunté el tema con respecto a las posiciones de ambos, del fuselaje y el avión, Ujú. o sea, el hélice, machean porque el programa, o sea, el software, el archivo donde venían ya tenía una posición predefinida con respecto a ambos. Sí, Ah, sí, ya, perfecto. sí. Generalmente ya o sea, uno cuando va a hacer una animación, por ejemplo, los objetos se modelan en el software modelador. Y una vez que los objetos se modelan en el software modelador, ya tienen las características que uno requeriría para hacer la animación. Uno simplemente carga esos modelos en la aplicación y ya tienes esa información de base, ¿no? No es necesario que uno tenga que estar modificando cada componente por separado, ¿ya? Vale, Eso, vale. sí. Em, eso. Pregunta, y ya que tenemos en 5 minutos podemos hacer algo más interesante. Pregunta, ¿qué puedo hacer yo para graficar 2 aviones más
¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para graficar dos aviones más que vayan detrás de mi avión principal y que lo acompañen en el movimiento? ¿Se les ocurre? Cristóbal Suazo. Perdón, la pregunta era hacer otro avión. Sí, sí, colocar más aviones. ¿Cuál fue la No, pregunta? Duplicar esa figura Shape, no sé, Shape Plane 2 o Shape Plane 3. ya, a ver, vamos a hacer una de las formas y luego contesto tu pregunta. Luego contesto tu pregunta, Cristóbal. ¿Ok? Ya, tendría un Shape Plane 2. ¿Sí? Shape Plane 2, GPU Plane 2, Shape LX 2, Shape LX 2, GPU LX 2. ¿Sí? Fíjense que simplemente estoy creando dos nuevos objetos más. ¿Sí? Y el único lugar en donde tendría que cambiar yo es en la parte del dibujo. ¿No? Aquí en la parte del dibujo, ¿sí? Aquí en la parte del dibujo, tendría que crear una matriz de transformación nueva, model transform plane 2, igual a alguna transformación. Voy a copiarla de arriba. De hecho, voy a copiar todo lo de arriba, todas estas dos transformaciones, ¿sí? Y las voy a modificar simplemente, ¿no? Aquí va a ser plane 2, x2, ¿sí? Y abajo en el dibujo, ¿sí? En el dibujo, por ahora no me complico, ¿sí? Por ahora no me complico. Lo que haría es esto, ¿no? Dibujar, voy a hacer esto, dibujar el objeto con LX2 plane 2, matriz de transformación, y GPU LX2 GPU plane 2, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la matriz de transformación? Como yo quiero que el objeto salga atrás del objeto original y un poco movido como a la izquierda o a la derecha, entonces veamos. Primero roto el objeto para tenerlo en el eje X. Modifico la escala, ¿sí? Modifico la escala para tenerlo más pequeño, ¿sí? Antes de mover el objeto en el eje X, yo voy a hacer una traslación para posicionarlo. Translate. Y esto va a ser, a ver, por ejemplo, menos 0.2, 0, menos 0.2. Vamos a ver si ahí queda bien. ¿Ya? ¿Ok? Y en el otro lado igual. Antes de hacer la traslación aquí, voy a mover todo esto en esta misma cantidad. ¿Ok? Y veamos. Vamos a ver si funciona. Aquí salió esto. ¿Me falta una coma o algo? Sí, me falta una coma aquí. Y me falta una coma aquí. ¿Ok? Entonces ahora tengo... Sí, ahora tengo los dos aviones. De hecho, se sobrepusieron mucho, ¿no? Porque no hice una buena traslación con respecto a la magnitud de los objetos. Probablemente aquí tenga que colocar un valor más alto, ¿no? Vamos a colocar un valor de 0.5 y 0.5 y 0.5 y 0.5. ¿Ok? Hay algo raro con esa hélice, miren. ¿Por qué hay algo raro con esa hélice? Ah, ajá. Ya sé qué es lo raro. Esta traslación que está aquí, esta traslación no tiene que estar aquí, ¿cierto? En la segunda hélice, ¿dónde tiene que estar la traslación? Al final. ¿Sí? Al final. Después de que el objeto se rota. Porque si yo traslado primero y luego roto, la rotación se hace extraña. Y está bien, ¿cierto? ¿Sí? Pueden ver, son los dos objetos que están con sus hélices girando. ¿Ok?
Profe, ¿Sí? ¿por qué para la segunda hélice la traslación tiene que estar primero? A diferencia del primer avión. Ya, fíjense una cosa, ¿sí? Fíjense una cosa. Las traslaciones, ¿sí? Las traslaciones son conmutativas. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si yo muevo primero el objeto una posición de X y luego muevo el objeto menos 5 en X y Z, va a dar el mismo resultado si yo coloco esto aquí al inicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente las traslaciones son siempre conmutativas, son acumulativas. ¿Ya? Miren, les muestro. ¿Sí? Ok, da lo mismo si en una, o sea, si en dos secuencias de traslaciones da lo mismo el orden. ¿Okay? Eso no importa. Ahora, por qué había que poner la traslación al final en el movimiento de la hélice? Porque fíjense que yo, la rotación en X que hago de la hélice, estoy confiando de que la hélice está ubicada en el eje X. Y por lo tanto, al hacer el giro, estoy confiando de que ese giro se está haciendo en el eje X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primero giro y luego muevo. ¿Sí? Si no, no se va a ver bien. O sea, si yo primero muevo y luego giro, va a pasar lo que sucedió hace un momento. Miren qué pasa, ¿no? Simplemente para probarlo. ¿Sí? Si yo primero giro, o perdón, primero traslado y luego giro, la hélice va a girar con respecto al eje X, y por eso es que se ve la hélice como que va dando vueltas. Si se dan cuenta, la hélice está flotando por ahí sin sentido. ¿Sí? Entonces, hago la rotación antes del movimiento para aprovechar que la hélice ya se encuentra sobre el eje X, por eso gira sobre el eje X y luego lo muevo a su posición final. ¿Okay? En otras palabras, está como rotando así como si fuera un planeta la hélice. Claro, claro, solamente que primero hago el giro, o sea, el giro está sucediendo todo el tiempo antes de que yo la hélice la mueva a su lugar final. ¿Sí? Había una pregunta, me preguntaba, me parece, Cristóbal, ¿no? ¿Cómo podría ser un movimiento sinusoidal? Cuando uno quiere hacer un movimiento un poco más complejo, lo que uno tiene que hacer es parametrizar la trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tuviera una función, ¿sí? En donde esa función, dado un cierto tiempo t, me calcula una nueva posición xy, que es básicamente una función paramétrica, entonces yo podría ir evaluando esa función en cada tiempo t y mandando los valores de traslación a la matriz de transformación. ¿Ya? Generalmente se hace así. O sea, generalmente yo la trayectoria la creo como una función paramétrica del tiempo y utilizo la posición en cada tiempo para hacer los movimientos. ¿Ya? Nos pregunta Nico, ¿cambiar la transformación después de dibujar y luego dibujar de nuevo antes de hacer swap del buffer? Sí, sí, podría funcionar. ¿Okay? O sea, en realidad es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, aquí estamos obteniendo una nueva matriz en cada iteración porque cada iteración cambia el parámetro de alguna cosa de la transformación, ¿no? Por eso es que lo hacemos antes y luego graficamos. Hacer más aviones con posiciones iniciales más atrás en X y aplicar las transformaciones. Alex nos dice, rotando, pero ¿a qué costo? En realidad el costo de hacer las transformaciones es ínfimo. ¿Sí? Es ínfimo porque fíjense que en todo momento, sin importar cuántas transformaciones yo realizo aquí en conjunto, todo lo estoy multiplicando y termina todo siendo siempre una matriz de 4×4. ¿Sí? Entonces, siempre estoy multiplicando toda mi escena o todo mi objeto contra una matriz de 4×4. Y la multiplicación de matrices es una operación que está optimizada en el GPU. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicar una matriz o dos matrices en el GPU es una operación que se hace en paralelo y aprovecha todos los cores que tengamos. ¿Sí? Por eso es que uno hace este tipo de animaciones y de hecho es lo que pasa en los videojuegos, por ejemplo. En los videojuegos todo el tiempo están habiendo transformaciones de los objetos y uno ni los nota. O sea, básicamente las transformaciones son como, de hecho, lo más básico, la operación más básica que uno realizaría en un GPU
moderno, y más aún si ahora los GPU modernos son como muy buenos, así que no hay ningún problema con eso, salvo que uno tenga un GPU un poco más antiguo, ¿no? Ahí uno vería como un problema con el cálculo, pero ahora yo creo que es algo que se puede con los buenos GPUs. Nos pregunta Lady, profe, ¿y por qué en la primera Helix no hay ese problema con rotación? En la primera hélice, ¿por qué no hay ese problema con la rotación? Porque fíjense que en la primera hélice, la hélice nunca sale del eje X. ¿Sí? En la primera hélice, el avión todo el tiempo va por el mismo eje X. Por lo tanto, yo no tengo que hacer nada. La rotación, tal cual yo la aplique, se va a aplicar siempre sobre ese mismo eje. En el otro objeto, en el otro avión, el avión lo estamos sacando del eje. Y al sacarlo del eje, yo tengo que tener cuidado porque el orden de las transformaciones importa. Entonces, primero, aprovecho cuando el objeto está en el eje X para rotarlo y luego lo muevo. ¿Sí? Entonces, aprovecho que esté en el eje X para rotarlo y luego lo muevo. ¿Ok? Eso. Profe, lo último, si es que va a seguir la clase, tiene una ventana de configuración o algo abierta que está tapando eso. Gracias. Ventana de configuración. A ver, déjame ver. No, ahí se fue, justo cuando lo dije, así que no importa. Qué raro. Que cuando abre El cuando abre chat. ventanas, profe, se ve como una rayita cruzada, como en Era el diagonal. chat, sí. Qué raro, pero era el chat probablemente, que lo tenía abierto contestando preguntas. Sí, era el chat. Ya, eso. Ok. Bueno, igual no estaba mostrando nada abajo. Era la misma pantalla que estaba aquí, así que eso. Gracias por avisar. Ok. Bien. Si no hay más preguntas, comentarios, nos vamos a quedar ahí. Recuerden que el día de mañana sale la pregunta, ¿sí? Sale la pregunta de la semana. Esta semana hemos acordado con el cuerpo docente sacar dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas opcionales. Es decir, ustedes van a poder elegir qué pregunta resuelven, ¿ya? Eso porque son dos preguntas que tienen evaluarían como dos cosas distintas y queremos que ustedes se sientan libres de poder resolver la pregunta que más le acomode o la pregunta que más familiar se les hace, ¿ok? Así que el día de mañana salen dos preguntas, ¿sí? Salen dos preguntas y ustedes solamente van a resolver una, ¿ok? Y ustedes solamente van a resolver una. Así que bueno, ya van a salir las instrucciones para que ustedes puedan saber cómo hacer esto, ¿ya? Eso. Y también, en caso tengan preguntas, dudas sobre la tarea o sobre la pregunta las preguntas que van a salir mañana, el día de mañana por la tarde, si todavía no lo han visto en el foro, los auxiliares van a hacer una sesión de asesoría por Discord, ¿ok? Por la tarde, me parece que es como de 4 a 6, ¿sí? En dos horarios, o sea, un auxiliar por cada hora. Y en donde ustedes pueden entrar al Discord y preguntarles todo lo que quieran sobre dudas del curso, la programación, la tarea, la pregunta o lo que sea. ¿Ok? Entonces, por favor, les pido que vayan ahí si tienen alguna duda. ¿Ok? Porque es tiempo dedicado que van a tomar los auxiliares para ustedes. ¿Ok? Bien. Nos quedamos ahí. ¿Sí? Nos quedamos ahí. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, Sí, gracias. Chao, la profe. materia, la materia del siguiente Profe, quiz, por si gracias. acaso, es solamente hasta lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? Chao, chao, nos vemos, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Profe. Chao, chao.